dar inicio a la enseñanza de esta mañana, creo que es sumamente importante poder considerar lo que decía y se ha venido trillando ya desde el capítulo número 25 en su inicio, ¿sí? Allá en Colosenses capítulo número 2, verso 17, del cual sí quisiera por favor que venga conmigo al texto para poder justamente remarcar lo dicho antes de introducirnos en la enseñanza de esta mañana, recordando que hoy predicaremos por el tema Cristo es el arca. Amén. Hoy predicaremos por el tema Cristo es el arca. En Colosenses capítulo 2, verso número 17, dice el Señor: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pero el cuerpo es de Cristo. Esto, mi amado, se dijo en Colosenses tomándose en consideración todas aquellas prácticas, costumbres o modelo antiguo que Dios había establecido para que su pueblo Israel le rinda culto o liturgia dentro del culto hacia nuestro Dios. Todo aquello como un embudo que tiene una boca grande de un extremo y una pequeña del otro, si todo, mi amado, terminará en Cristo. Todas las disposiciones, reglamentaciones, ordenanzas, preceptos, estatutos, mandamientos, todos esos parámetros, mi amado, dichos o dados al pueblo en el antiguo pacto, terminan desembocando en Cristo. Por eso dice el versículo número 17, todo lo cual es como una sombra, lo cual no refleja obviamente la imagen de quien la proyecta. Cristo, mi amado, es el ser del cual, por la luz inaccesible del Señor, su sombra es todo aquello que está en el antiguo pacto. Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de ¿quién? Es de Cristo. Dicho esto, mi amado, y para poder adentrarnos ya en el capítulo número 25, verso 10, en los primeros versículos, como usted recordará, del 1 al versículo 9, el Señor, mi amado, mandó a llamar ¿a quién? A su presencia, a Moisés. Recordando que en las faldas de ese monte, si el monte Horeb o el monte de Dios, se quedarían allí tanto el sumo sacerdote como también sus hijos y 70 ancianos que Dios había llamado. Una vez que ya Dios obviamente hace avanzar a Moisés, solo se queda con él a la distancia Josué, y todos los demás quedan encargados por parte de Moisés para que puedan lidiar con el pueblo mientras él está ausente. ¿Cuánto tiempo se ausenta Moisés del pueblo? 40 días y 40 noches. Entendiendo algo previamente, que la ley inicial hasta el capítulo 24, toda la ley ya fue escuchada por el pueblo cuando el Señor se manifestaba en el monte. Solamente para poder dejar registro escrito de todo lo que Dios mencionó en el monte, es que Moisés se le demanda que suba hacia justamente la parte más elevada del monte de Dios. Dios, como primer parámetro en ese monte, le dijo a Moisés para que se lo hiciera saber al pueblo, que era necesario, mientras él estaba ausente, de que haga algo. Pero el fin tristemente fue otro. Mi amado, el pueblo fue demandado desde el verso 1 al versículo número 9 que presentaran ofrendas voluntarias. ¿Cuál era el objetivo? Poder tener la materia prima para poder luego valerse de ello para la edificación de lo que se denominaba como el tabernáculo, que es igual a ¿qué cosa? A una palabrita muy sencilla: tienda. Tabernáculo es llamado, a nuestro entender por la Escritura, una tienda.
hablando como una carpa móvil, así semejante a las que usan posiblemente los gitanos, o las carpas que se pueden ver allí en la parte externa donde se venden cosas, con dimensiones obviamente preestablecidas por el Señor. El pueblo tenía que acercarse para poder de manera voluntaria ofrecer todas las especies y los materiales que Dios habría de utilizar para poder elaborar dicho tabernáculo. Desde allí, ya estando en el monte, dice pues el versículo 10, del cual le pido que me acompañe. Anticipo, este capítulo número 25 lo vamos a analizar y estudiar juntamente con el capítulo que le seguirá como respaldo. Así como cuando se estudia el libro de Reyes, también se mata 2 pájaros de un tiro. Se analiza también ¿qué otro libro? El libro de las crónicas de los reyes. Así también haremos con el libro del Éxodo. Capítulo 25 lo estaremos cotejando con el capítulo 37, tal cual como lo dicen muchas de nuestras Biblias, como parte anexa a los prefacios. ¿Para qué, mi amado? Para que cuando avancemos en el estudio no volvamos ¿a qué? A estudiar el capítulo 37 o los nexos a ese capítulo, para cuando ya lleguemos allá saltárnoslo, porque ya lo estudiamos desde el capítulo número 25. Hasta ahí creo que está todo entendido, ¿verdad? Perfecto. Ahora bien, ¿qué le dice el Señor en este caso a Moisés? Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud, dice la Escritura, ¿de qué medida sería? ¿Podría leer por favor ese texto? Éxodo 25, verso 10. De 2 codos, dice allí, y medio. Y en cuanto a su anchura, de codo y medio, también dice la Escritura su altura de codo y medio. Ahora bien, ¿qué representa en medida ya, digamos, propia, natural a nuestro entender, en nuestro entorno, en nuestro contexto? Lo leo de la traducción del lenguaje actual. Debe medir 1,10 centímetros de largo. Recordando de que si se quiere tomar medida exacta de la medida del codo bíblico, el codo bíblico es, mi amado hermano, como decir para nosotros el metro. Pero nuestro metro tiene una medida exacta de 100 centímetros. Mientras que el codo, que era la medida popular, ¿por qué, mi amado hermano? Porque no había todavía, diríamos, muchos recursos respecto de tener a la mano estos implementos. El codo se lo solía muchas veces considerar desde la punta del palmo de la mano a la terminación del codo, así simplemente. ¿Cuánto mide? No sé, póngale ahí codo a la punta de su dedo y ahí usted va midiendo. Pero sí había un estándar, que era 45 centímetros traducido y cito a nuestro flexómetro. Ahora bien, por eso es que se saca esta medida. Versículo número 10. Debe medir 1,10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Era la medida exacta, mi amado, del arca del testimonio. Cuando hablamos, y déjeme pasar de pronto por allí, a diversas formas en las que el internet presenta las variantes del arca, porque hay muchas personas que en la actualidad han tratado de representarla. Hay muchas formas en cuanto a su estructura visible, de la que se ha dicho que posiblemente así debió haber sido el arca. Puede ser que algunas sí estén dentro de los parámetros bíblicos, pero hay otras que totalmente están ajenas a todo lo que la Escritura dice. Pero sin embargo, algo sí quiero dejar aceptado. Dios hizo un solo modelo, no 2, ni 3, ni ningún otro tipo, diríamos así, de diversidad de arcas. Solo una.
Por eso Dios garantizaba que su arca, la que él quería, tenía que ser conforme a lo que se tipifica en el capítulo 25, verso número 9. ¿Qué dice el verso 9? ¿Qué dice, mi amado? Conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, es decir, con todo lo que esto implica, y el diseño de todos sus utensilios, que dice la Escritura, así lo haréis. Mira, cuando se trata, mi amado, diríamos, de adaptar al hombre al sistema religioso de Dios, mi amado, Dios es muy meticuloso. Muy meticuloso. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo esencial? No dejarle al hombre a su criterio o a su imaginación la forma de allegarse hacia su Dios de una manera posiblemente o inesperada o de una manera imaginaria. Cuando se trata de allegarse hacia Dios, sobre todo en este primer marco inicial de culto o de sistema de culto, Dios, mi amado, lo hizo de manera muy meticulosa. A mí me gusta que lo hagas así. Y el hombre tenía que allanarse a ese sistema de culto. No lo sé, mi amado, pero yo creo que las instituciones, sobre todo educativas, son también, no todas, pero creo que las que todavía suelen manejar el área conservadora. Hay gente, mi amado, que tiene políticas estrictas. Me recuerdo en mi primer colegio al cual yo asistí, que, bueno, algo coincidencial, se manejaba con pantalón azul marino. Pero dentro del azul marino no era cualquier tono de color azul marino. Porque azul marino, si usted va a comprar la tela, hay bastantes tonalidades de colores. Ellos daban la muestra y decían, este es el color. Eso sí, consígalo en cuanto al color como usted debía de existir, en ese sentido de buscar y tratar de encontrarlo. Pero sí se advertía y nos decía, no solo debe de ser el color, mire bien la textura de la tela. Seguido de eso, mi amado, era guayabera color celeste. Seguido a eso, las medias tenían que ser del mismo tono. No podía usted aparecer con medias de color negro, peor de color blanca. Tenían que ser azules también. Inclusive los zapatos, que eran mocasines, no era cualquier modelo de mocasín. Tenía que ser, bueno, voy a dar la marca, Boom, en ese entonces. Ese tipo, y mandaban ya, ahí tenían, se le habían hecho la foto y tenían pegado ahí en secretaría. Ese es el modelo. Aún, mi amado, la correa que no se veía tenía que ser de color, eso sí, variaba, pero negra. Por dentro de la guayabera se tenía que llevar camiseta interior. No cualquier camiseta, decían, de algodón. No de cuero, sino la que tiene, eso, la modelo de pasa. Vamos dando marca, no hay problema. Después me cobramos. Llamado con corte, obviamente, de hombre, como tiene que ser, rebajado, y llamados zapatos, pero sin anillos, sin relojes. Ya las mochilas, eso era otra cosa. Cada quien llevaba así se hasta los cuadros en la mano. Llamado, claro, muchacho que ingresaba al colegio. Esto era para el colegio. Llamado, con algún, digamos así, contraste en conforme a la regla dada, llamado, no entraba. No es que ese no me entraba a la segunda hora, no entraba. Vaya y dígale a sus padres, porque le hacían firmar a los padres un compromiso de adquirir y de allanarse ellos y sus hijos a las políticas de la institución educativa. Antes era así. Antes los colegios eran bien fregados. Ahora van como les da la gana. ¿Verdad?
¿Va? Aparte de eso, mi querido hermano, Dios era fregado, por decirlo de alguna forma, respecto de cómo el hombre tenía que acercarse a Él, llamado de una manera sumamente litúrgica. Ahora bien, digo todo esto, mi amado, porque Dios se tomó la molestia de poder darle a Moisés, llamado, no solamente en sí las medidas, sino también aún la composición de lo que Él quería respecto de esa materia prima para hacer el arca. Cuando yo voy a la escritura, mi amado hermano, mira que recién estamos en la parte inicial. Dice el Señor, quiero que lo hagas de madera, pero no de cualquier madera. Tenía que ser de madera de acacia. Claro, un tipo de madera que posiblemente para nosotros no sea tan común, porque por lo general nuestro tipo de madera suele ser de pronto de guayacán, puede ser roble, hay esa madera de encofrado que mucha gente hasta la coge para hacer muebles de casa. Sí, por eso ese tipo de madera, sobre todo esa última, es madera que no sirve, porque la polilla se la come rapidito, ¿verdad? Muchas de las bases de nuestras camas, si ustedes utilizan colchón y base, son con ese tipo de madera. Digo, ay hermano, se me cayó la pata de la cama. Obvio, hermano, esa madera no vale, es simplemente una madera que se la usa de manera temporal para un propósito. Una vez que la termina de usar, la desecha. Ahora, Dios quería que la madera fuese madera de acacia. Primer punto de característica de esta madera: es una madera sumamente resistente. Empecemos por ahí. Madera resistente en cuanto a su durabilidad. Seguidamente, ese tipo de madera, mi amado, era una madera liviana. Ojo con esto. Si las características de Dios para los implementos a usar en el tabernáculo tendrían esta particularidad en todas sus, en este caso en todos sus componentes hacerse. Todo lo que Dios, mi amado, quiso que se considere para el levantamiento del tabernáculo tenía y debía de ser madera de acacia. Dios, mi amado, no solía combinar maderas o texturas. Por lo general mantenía la línea. Usted puede decir, ponle, cuando pone cerámica y no tiene, dice, ponle la de otra nomás, ahí se va. Lo importante es que tenga cerámica, ¿verdad? Cuando se trata de poner cables y no alcanza, ahí hay un retazo, añádelo nomás. Lo importante es llegar a la medida. Hay riesgo si uno lo hace de esa forma. Claro que sí. Mi amado, Dios dijo, esta madera es la que voy a utilizar. Mi amado, ¿qué es lo que quería el Señor? Dando ya estos primeros parámetros. Mi amado, que dentro de lo que es el sistema propiamente tanto de preparación y luego de liturgia, todo esté sujeto, ojo, mi amado, insisto en esto, todo esté sujeto, mi amado, al corazón de Dios. Todo lo que el arca habría de representar era su Hijo. Por eso leí Colosenses de manera inicial. ¿Y a qué quiero desembocar esto? Que Cristo es un ser perfecto. Y perfecto es todo lo que de Dios también se da y se debería de hacer. Debe ser perfecto. Luego nos entraremos, pero más adelante, respecto de los adornos. Llamado, todo Dios lo quería de obra primorosa, es decir, con un acabado perfecto. Harán también pues un arca de madera de acacia, cuya longitud ya se le dio. Verso número 2. ¿Qué hacer con esta madera? Dice la Escritura, la cubrirás. ¿De qué? De oro, pero no cualquier oro. Tenía que ser oro pasado por fuego. Es decir, oro, mi amado hermano, sí, primeramente sometido a las altas temperaturas después del calor, para que se pueda consumir cualquier especie de ¿qué? ¿De qué? De impureza. El oro tenía que ser procesado. Diría cualquiera, ponle nomás. No, no es ponle nomás. Mi amado, Dios quería que si desde el primer y más importante elemento dentro del tabernáculo, que era el arca, tenía que ser perfecto.
¿Por qué, mi amado? Porque Dios se tendría ahí, en ese implemento tenía que manifestar su presencia y su gloria para con el sumo sacerdote una vez al año, pero para con Moisés casi a diario. Para con Moisés casi a diario. El sumo sacerdote una vez al año. Moisés las veces que Dios lo mandaba a llamar. Ya Dios no quería que cada vez y cuando Moisés esté subiendo al monte, sino que ingresara directamente ¿a dónde? Al lugar santísimo. Eso lo veremos después en cuanto a la disposición del tabernáculo. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Eso aseguraba también para la madera la durabilidad por estar protegida. Versículo número 11. Dice el Señor: y harás sobre ella una cornisa. Lo que podríamos decir nosotros para un buen entender, una tapa. Como una olla, una tapa. Quiero que le pongas una tapa a este baúl, sí, que estará cubierto de oro. Sí, una tapa, una cornisa, dice así, de oro alrededor. Verso número 12, ¿puedes leerlo por favor? Harás juntamente, una vez que le pongas los anillos en las esquinas, es decir, en sus 4 esquinas, harás unas varas de madera de acacia, las cuales también, ¿qué cosa? Cubrirás de oro. ¿Cuál era el objetivo esencial de poner estas varas y esos anillos en sus extremos, mi amado? Para poder darle al arca la movilidad, cuando ésta se requería. Mi amado, si algo Dios hizo, claro, no lo quiso, pero luego fue muy común, poderlo ver en medio del pueblo, es que el arca fuese transportada y quedara lista para esta acción, a fin de que si Dios decidía mover el tabernáculo, simplemente se agarre en ¿qué cosa? Las barras de oro, y se la cargue sobre los hombros y sea transportada de un lugar. Es decir, hizo un equipo móvil respecto de esto. El arca era un instrumento de movilidad. Y eso, mi amado, hasta cierto punto tiene para nosotros un gran significado. Mi amado, Dios no desea que tu fe se quede en un lugar, sino que tu fe vaya contigo. Y si hablamos de que Cristo representa esta arca, Cristo debe de estar donde tú estás. Si te vas para el trabajo, tu fe te sigue. Amén. Si vienes a este lugar, tu fe viene contigo. Amén. Si vas para tu casa, la fe no se te queda en la iglesia, se te tiene que llevar a tu casa. Si vas para la universidad, la fe también va contigo, porque es algo móvil. Recuerda que el templo ahora lo somos nosotros, con todo lo que esto implica. Mi querido hermano, no puedes bajo ninguna circunstancia permitir de que tu fe se quede y tú vayas sin ella a cualquier lugar. Tú tienes, mi amado, una responsabilidad. Por eso Dios hizo de esta arca, o trató de reflejar a través de ella, una sombra de lo que para nosotros ha dejado de serlo. Cristo para nosotros ya no es una sombra, mi amado, es un ser real, y tan real lo es que habita en nuestro corazón, habita en plenitud en nuestro interior. Luego Dios dirá de esta arca, como primer, solamente me voy a fijar en el primer implemento, pero para esto, antes de avanzar, acompáñeme, como le había mencionado, en el libro del Éxodo, capítulo número 37. ¿Cuál es la diferencia del capítulo 25 al capítulo 37? Una sola. En el 25 se dan las directrices, en el 37 se las pone por obra. En el 25 le dice hazlo así, y en el 37 ya la están haciendo así. Puede haber ciertas variantes, pero el fondo es el mismo. ¿Lo tenemos, mi amado?
Hizo también Bezaleel. ¿Quién es este varón? Bueno, eso lo veremos más adelante en el capítulo 25, pero lo vamos a dejar por el momento en esta página. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud, como ya lo vimos, sí, hasta traducido por la versión de la TLA, sí, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa, recuerda que es una tapa, sin de codo y medio. Verso 2, ¿puede leerlo por favor? Además, hundió para ella 4 anillos de oro. Recordará para qué era esto. Dice aquí, a sus 4 esquinas. En un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Verso 5. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio. Esto es algo adicional de lo cual todavía no lo entraré a meditar, pero lo leeré. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo, que es un ángel a la verdad, y otro querubín al otro extremo, de una pieza. Es decir, no hizo parte de ella, sino que de un solo molde sacó toda la estructura de este ángel o de este querubín. Hizo pues los querubines a sus 2 extremos. Verso 9, léala por favor. Algo obviamente muy, pero muy parecido, sí, a lo que se ve dentro de esta imagen. Sin embargo, hay que considerar algo. Este propiciatorio, ya reconocido como arca también, eso cambia simplemente el nombre, llamado este propiciatorio o arca, no tenía más allá, por eso le puse estas imágenes anteriores, más allá de lo que se pudiera ver en las diversas variantes, y pueden haber más también, no tenían relieves o adornos adicionales. Era algo sumamente austero, sumamente sencillo. Ahora, puede ser que haya tenido algo como adorno, pero el único que lo podía corroborar si era así o no, ¿quién era? Moisés. ¿Y por qué? Porque a él le había sido, ¿qué cosa? Le había sido llamado, hecho el poderla ver primero. Dios le dijo, mira, aquí está el arca, y se la mostró así como en pantalla. Esto quiero. Y digo, no en 3D, en 4, en 5, en 10, como sea. Dios se la mostró, mira, así la quiero. Sí, tridimensional, por dentro y por fuera, así la quiero. Claro, cuando ya Moisés la vio, digo, perfecto. Pero una cosa es verla, ¿y qué medida tiene? Esta es la medida. Tanto de altura, tanto de anchura, tanto de espesor, todo, mi hermano. El Señor se la dio de una manera muy técnica. Así lo quiero, perfecta. ¿Por qué? Porque yo en medio de ella, yo la usaré para poder hablarle al pueblo. Claro, a través de él. En su interior, vamos a la parte interna, volviendo por favor al capítulo número 25. Capítulo número 25. ¿Qué nos dice el Señor? Versículo, sí, volviendo por favor al texto. En 2 lugares está esto. ¿Lo tenemos? Éxodo 25 nos dice el Señor, versículo número 16.
y pondrás, ojo con este aspecto, pondrás en el arca el testimonio que yo, dice allí, que yo te daré. Que yo te daré. Está más que entendido, mi amado, que toda la reglamentación y normas o leyes que se habían oído, sí, estas posiblemente sí pasaron a ser pergaminos, pasaron a ser escritura que se podía leer por rollos. Pero en ese sentido, ese vasto contenido no tenía la necesidad de estar metida dentro del arca. Lo que sí estaba en el interior de esa arca era el testimonio que Dios le habría de dar. Y eso no pasaría hasta cuando Dios terminara ¿de qué? De darle las disposiciones para poder primeramente tener todos los artículos o todo el mobiliario que el templo o el tabernáculo habrían de tener. Es verdad, mi amado. ¿Qué es lo que en sí mismo estoy diciendo? Solo los 10 mandamientos, que eran las bases de la ley, habrían de contener el interior del arca. Ya algo muy parecido a lo que se mostraba por acá. Luego, en el caminar del pueblo, Dios permitiría que junto con las 2 tablas de la ley se introdujera 2 cosas más. 2 cosas más. Y todo esto, mi amado, todo esto tiene, pero lo veremos después, claro que sí, tiene un simbolismo. Dentro de estas 3 artículos que tiene o contendrá el propiciatorio, estará también representado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? La palabra, un cofre que contendría como muestrario de evidencia de un milagro que duró 40 años. Un cofre que contendría el maná que el Señor proporcionaba como alimento permanente a su pueblo en el desierto. Y por último, la vara de Aarón que confirmaría el sacerdocio levítico a través de los lomos de Aarón. Una vara que había florecido y que curiosamente, sin tener raíz, sin tener tierra de sembrado, mantenía sus hojas verdes ahí, mi amado, intacto en el interior del arca del testimonio. No necesitaba que le regaran agua ni nada por el estilo. Dios había hecho, mi amado, reverdecer una vara y la depositaron en el interior y se mantuvo intacta, al igual que también, ¿qué cosa? El maná que Dios había permitido que lloviera. Cosa curiosa, sobre todo en el maná, mi amado, que luego lo veremos, mi amado, se consumía o se podría de un día para otro, pero en el arca se mantenía intacto, ¿sí? Porque no se podía contaminar. Dios, mi amado, sí, hacía prevalecer tanto en la rama como en el cofre que contenía el maná, hacía permanecer, mi amado, diríamos, estos elementos de manera intacta. Todo para recordarle al pueblo que el sacerdocio, su bendición y sus leyes tenían que ser contempladas así a cada momento. Dicho esto, mi amado, en el versículo 16, la ordenanza de Dios fue esta: quiero que pongas en el arca del testimonio, ¿qué cosa? Justamente eso, el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio, que es obviamente como una cornisa para todo esto. Si harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud. Ahora, cuando hablamos del propiciatorio, mi amado, es importante considerar algo. Yo quiero, por favor, que apunte, ¿sí?, de pronto una definición que creo que es necesaria poder considerar. Cuando hablamos de propiciar, empecemos por ahí. Yo creo que aquí las palabras ayudarán bastante a considerar el significado. A ver, déjalo por aquí. Aquí está. ¿Sí?
Apunte, propiciar es facilitar o ayudar o soportar la ejecución de algo. Eso en cuanto al término de la que se deriva en todo caso, ¿sí? En la palabrita propiciatorio. Propiciar, facilitar, ayudar o soportar la ejecución de algo. En pocas palabras, el propiciatorio era una base donde descansaría, en este caso, ¿qué cosa? El arca del testimonio. Una base. Así como cuando a veces se pone en los floreros una base para que luego el florero vaya encima. ¿Por qué Dios hizo esto, mi amado? Para que el arca no estuviese prácticamente puesta sobre el suelo. Le hizo una base, así como donde va en el teclado, tiene su respectiva base, ¿verdad? Para que sobre ella descanse el instrumento musical. Así también, mi amado, Dios permitió que para el arca del testimonio se utilizase también una base, para que, insisto, el arca no quede depositada sobre el suelo. Versículo número 17. Harás un propiciatorio o una base para el arca de oro fino, cuya longitud, sí, parecida al tamaño del arca, será también de ¿cuánto? De 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también, hasta ahí el verso 17, sí, y su anchura de codo y medio. Adicionalmente a esto, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Es decir, no quiero que lo hagas, ojo, como un molde. Quiero que lo hagas a mano. Yo sé que por ahí de pronto alguien está pensando y diciendo, hermano, pero eso implicaría de que poder hacer esto, si Moisés tenía que sacar fuerza, destreza y habilidad de una manera sobrenatural. Pues déjame decirte algo, amado hermano. Moisés solo era el arquitecto de esto. El que ejecutaba la obra no era Moisés. Dios, mi amado, habría de levantar a alguien para que ejecute las ordenanzas que Dios le había dado a Moisés. ¿Quién las habría de ejecutar? Precisamente el capítulo 37 se da un nombre. ¿Quién era ese? Según Éxodo capítulo 37 versículo 1. ¿Quién? Bezaleel. Ese hombre, mi amado, Dios lo habría de facultar con sus dones en la habilidad o en la destreza de sus manos para que sea Él quien lleve a cabo estas tareas. Mi amado, Dios siempre, insisto en esto, mi amado, Dios siempre no solo anhela lo perfecto para Él, sino que también, como nosotros solemos decir, Dios a todo el que llama también lo capacita. De ahí que, mi amado, Dios se proveerá de los implementos, o en este caso del personal humano necesario para poder hacer todo lo que Él, mi amado, anhela también en su corazón. Cuando voy pues a la escritura, mi querido, aquí en el versículo número 18, Dios habría dicho: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín de un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. ¿Cuál es el afán de todo esto, mi amado? De que los rostros de los ángeles
no puedan ser observados por el ojo en la parte externa del arca del testimonio. ¿Qué es lo que quería el Señor? De una u otra forma, representar primeramente lo que estaba en el cielo. Segundo, garantizar a quien se acercara al arca, llamado garantizar de que no ponga en su corazón la mirada sobre estos seres angelicales, sino sobre el Dios que habitaba en el arca. ¿Sí? Yo creo que es importante, mi amado, tener algo también muy presente en la actualidad. Hay quienes han tomado, sobre todo en la religión tradicional, el catolicismo, tengo que ser muy abierto en esto, no puedo hablar ahí con tapujos, de que aquí existe una especie de contradicción. ¿Respecto de qué? De la ordenanza que se da en Éxodo capítulo número 20, respecto de que sí, Dios había prohibido, ¿qué cosa? El hacer imágenes. Y ahí quienes, llamado, hacen uso de esta contradicción aparente, desvirtúan el propósito del mandamiento y avalan, obviamente, de que sí se puede hacer tal o cual cosa. Ahora, hay que considerar, mi amado, bajo este esquema, los contextos en los que Dios lo permite. Primer punto, ¿dónde Dios lo permitió? Entendamos esto: en el arca del testimonio. Segundo, ¿dónde estaba el arca? En el tabernáculo. ¿En qué parte del tabernáculo? En un lugar denominado el lugar santísimo. Y empecemos por ahí. ¿Quién tenía acceso al lugar santísimo? Y soy muy franco en esto: el pueblo no. Empecemos por ahí. El pueblo no. El pueblo no tenía acceso a este lugar. Es decir, que cualquier persona de cualquier tribu o de cualquier, de pronto, a un prosélito, es decir, de un extranjero convertido al judaísmo, nadie podía ingresar a ver ni el arca, ni mucho menos a los ángeles que estaban como cornisa tapando el arca del testimonio. No había acceso. El único que podía hacerlo y que sabía muy bien, llamado, los parámetros y las directrices bíblicas para hacerlo, era el sumo sacerdote. Es decir, que la exposición a la idolatría prácticamente estaba nulitada. ¿Por qué? Por la demarcación que Dios había establecido. Quiero que entendamos esto, mi amado, porque a veces se saca de contexto los textos para crear pretextos. Respecto, en este caso, ¿de qué? De la idolatría. Y si, ¿cómo Dios permitió? Sí, es que Dios lo hizo simplemente para representar algo que estaba en el cielo. Y si algo había en el cielo que no da problema, que aquí sí lo da, es la idolatría. En Dios no hay, si en el cielo no hay problemas de idolatría. La idolatría o la tendencia a la idolatría la tenemos los hombres es sobre la tierra. En el cielo no, porque en el cielo todo ser creado por Dios sabe a dónde está su fuente de adoración, y ese es nuestro Dios. El problema nace acá. Por eso, cuando Dios permite la creación de estos querubines dentro del tabernáculo y dentro del lugar santísimo del tabernáculo, amado, diríamos que la representación está en un lugar sumamente oculto, no abierto, para no provocar que ni aún, mi amado, el sacerdote común pudiese verse afectado por esto. Porque ni los hijos del sumo sacerdote podían ingresar al lugar santísimo, ni ellos, mi amado. Ellos llegaban al lugar santo, que es donde estaban las mesas, que es donde se encontraban el candelabro, el aceite, los panes. Ahí estaban ellos. Más allá de ese lugar no se podía. Solo alguien tenía un privilegio
decir, de entre todo el pueblo, mientras vivió. ¿Quién? Moisés. Solo él. Por cómo Dios, mi amado, lo había escogido y le había ministrado para poderlo hacer. De ahí, ningún otro ser mortal. Cuando avanzo, no sé si hay alguna duda en esto, aun cuando el tema no es la idolatría, pero si hay duda, explico de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Una pequeña consulta con respecto al arca que estaba militar. Sí. Pastor, ¿qué pasa cuando en la Biblia narra en cierto momento que el arca fue robada, que se la habían llevado? Bueno, nos abrimos muchísimo del tema. Lo que pasa, lo que me refiero es que ella se expuso de lo que ya había en el arca. A ver, el arca cuando salía, No, pero cuando se la transportaba iba tapada. Cuando se la llevaba. a ver, cuando se la transportaba en medio del pueblo, salía así, cubierta. Cuando el arca salía, hermano, y no solo el arca, todos los implementos del arca salían cubiertos. Todo, mi amor. El arca jamás quedó expuesta. Y cuando la expusieron por fuerza, mi amado, Dios se movió y destruyó a quienes. ¿Sí? Y mira, y esto tendremos registro bíblico de allá en el libro de Reyes, cuando fue robada por un pueblo que eran los filisteos. ¿Acaso Dios no mandó plaga y mandó tumores a todo ese pueblo? Ellos eran irreverentes, obviamente que sí. Si hasta cuando se usaron los utensilios del mobiliario del templo para... Mire que la ignorancia y el atrevimiento y la profanación que cometió el hijo o el regente de Nabucodonosor, llamado Belsasar. Este hombre, amado, comenzó a libar, a embriagarse con las copas del templo. El juicio de Dios vino de manera inmediata. Una mano salió en medio de su palacete y comenzó a escribirse una escritura de juicio. Mene, mene, tekel, uparsin. En balanza ha sido puesto y ha sido hallado falto. El reino ese mismo día, le fue quitado. Dios siempre fue celoso con estas cosas. Y Dios no permitiría, mi amado, que ninguno que no estuviese apto pudiese ministrar dentro del tabernáculo. No sé si quedó respondida la pregunta. Si otra duda hay, ¿usted quiere saber dónde está el arca? No la busque, varón, la tiene en su corazón. Cristo es el arca. Amados hermanos, cuando avanzo al capítulo 37, le dije que iba a cotejar el asunto. Éxodo capítulo 37, dice el Señor. ¿Lo tenemos? Aquí se habla con algo de mayor claridad respecto del propiciatorio. Mira lo que dice, verso 10. Hizo también, sí, la mesa, que era donde iba, ¿qué cosa? ¿Sí? En este caso del arca, ¿sí? De madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro, y le hizo también, ¿qué cosa? Una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 partes de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían, ¿qué cosa? Se metían, dice aquí, las varas para llevar la mesa. Ahí llegamos en ese capítulo. Vueltos pues al libro del Éxodo, mi querido hermano, volvamos por favor. Éxodo 25, dice el Señor, versículo número 21, dice el Señor: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio. Por segunda vez, pondrás
en el arca el testimonio que yo te daré. Y de allí, ¿qué haré? ¿Cuál fue la intención luego de hacerla? ¿Cuál era el objetivo del arca? De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Para qué Dios, mi amado, diríamos, mandó a elaborar este implemento, sí, diríamos, de utensilio, ¿no? Dentro de la liturgia propiamente del altar, dado simplemente para desde allí poderse comunicar con el hombre? Hay quienes han dicho que todo esto ha sido algo innecesario, que Dios no necesitaba, ¿sí?, implemento, tabernáculo ni ningún otro tipo de objeto como para poder manifestarse al hombre. Ya bíblicamente, y por esto muchas veces lo dicen, y acompáñenme por favor, ¿sí? Cuando vamos al Nuevo Testamento, acompáñame por favor, vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Ven conmigo por favor. Vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30. ¿Lo tenemos? Hechos, capítulo número 17. Voy a leer desde el verso 26 en adelante. Por el contexto vamos a llegar a esto del Éxodo 25 y todo lo que viene de ahí posterior. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 26 en adelante. Dice el Señor: de una sangre, hablando de los hombres, ha hecho todo el linaje de los hombres. Es decir, de un ser humano, hablando de Adán, hizo todos los linajes de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, es decir, de su morada. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, no profetas, poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Y aquí, mi amado, comenzaré. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad o lo que lo representa a Dios sea semejante a ¿qué? A oro, que era lo que Dios había dispuesto, a plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido obviamente un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, obviamente que está hablando de Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay quienes respaldan, mi amado, en este y otros textos más, de que fue innecesario que Dios haya podido dar directrices de que se levante un tabernáculo o un templo y mucho más, mi amado, ya cuando Jesús manifiesta y expone que Dios lo que anda buscando es adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando habló, me recuerdo tanto en el pasaje con la samaritana. Sí, los samaritanos decían que se tenían que adorar y buscar a Dios, ¿a dónde? En este monte, le dijo la samaritana, porque desde allí en el monte Oreb Dios había, ¿qué cosa? Hablado a Moisés.
Y hay quienes dicen que no, queda en el templo. Y Dios dice, no, a Dios no se lo busca ni aquí ni allá. A Dios se lo busca, ¿en dónde? En todo lugar. Dios habita aquí, habita en tu casa, habita en tu trabajo, habita donde tú estés. Pero sin embargo, aquí sí vamos a tener que darle una paréntesis a todo esto. Sin embargo, mi amado, Dios sí ha establecido lugares donde quiere, sobre todo, concertar a su pueblo. Creo que es la motivación más amplia o más concreta por la que Dios autorizó la edificación de una casa. Y por ende de un sistema, y por ende de una liturgia. Y cuando hablo de liturgia hablo de todos los procedimientos que se hacen dentro de un lugar llamado, como lo dijo, y quiero ser ya estricto en cuanto a las palabras de Jesús, mi casa será llamada casa de oración. De ahí una de las razones por qué esta iglesia tiene este nombre. Dios estableció un lugar. ¿Cuál fue el objetivo de Dios? De que allí en ese lugar se concertaran sus hijos. Si esa no fuese la intención, entonces Dios hubiese ordenado que cada quien le busque como quiera, donde sea, para orar y buscar dirección en cualquier lugar, para crecer, ojo, y edificarse y manifestar hermandad aquí. Pregunto, ¿usted le puede enseñar a leer a su hijo? ¿Le puede enseñar a escribir? Sí. ¿Le puede enseñar a sumar, a restar, a multiplicar? Sí. ¿Le puede enseñar ecuaciones algebraicas en su casa? Claro. Con internet ahora hay cualquier cantidad de facilidades. ¿Lo puede graduar? No. ¿Le puede extender un título? No. ¿Le puede enseñar economía? Sí. ¿Le puede enseñar arquitectura? Sí. Todo le puede, pero no lo puede legalizar. Necesita por fuerza allanarse a los parámetros, ¿sí?, de cada estado o de cada país. Tiene que seguir un procedimiento. De la misma forma, Dios hizo lo mismo con respecto a la situación espiritual de su pueblo. Puedes buscarle en oración en tu casa, por supuesto. Puedes leer la Biblia, por supuesto. Pero puedes allí mantener comunión unos con otros, ya no. Aquí, mi amado, es donde Dios ha dicho que va a derramar bendición y vida eterna, y tú no me vas a dejar mentir. Hay quienes dicen, hermano, pero yo lo busco en la casa. Sí. ¿Cuál es el riesgo de apartarte? Ojo, de apartarte del Señor, estando en tu casa o haciendo lo que Dios te dice que tienes que hacer respecto de esto, de congregarnos. Amado, está comprobado en más del 90%, el índice es enorme, que quienes buscan a Dios a su manera se terminan apartando de Dios. La gran mayoría, sea usted mismo honesto, cuando usted va y predica y le dice, y ve o se topa con alguien y le dice, oiga, usted se congrega, yo no me congrego, pero aquí busco de Dios. Usted mismo sale de ahí y dice, está apartado el hermano. ¿Y por qué está apartado? Vamos a ser honestos. ¿Cómo una persona, solo estando en casa, en un aparente buscar de Dios, cómo se identifica? Ojo, ¿cómo se identifica? Y eso sí, voy a ser muy tajante, con ir y predicar el Evangelio. Por lo general, un hermano que se congrega a su propio arbitrio, en su propia casa, y que su pastor es el televisor, y no porque está viendo una película, sino porque está viendo predicaciones. ¿Cuándo esa persona, mi amado, sale a ejercer el ministerio de la reconciliación? ¿Cuándo? Nunca. ¿Cuándo? Y quiero ser tajante también en esto.
¿Cuándo ofrenda? ¿Cuándo diezma? Nunca. ¿Cuándo sirve? Como lo demanda el Señor respecto de hacer una obra de servicio al Señor, que un maestro de escuela bíblica, que un diaconado, que es bíblico. ¿Cuándo lo ejerce el ministerio? Nunca tampoco. Pero el creyente dice en casa: yo estoy buscando de Dios aquí. ¿Cuándo cena? ¿Cuándo recuerda el pacto? Nunca. ¿Me entiendes? No es como tú quieres, es como Dios lo ha establecido. Aleluya. No es como nosotros queremos, es como Dios lo ha dejado establecido. Amén. Hasta ahí llegamos, mi amado, en esta preciosísima